87. Una tumoración dolorosa de localización predominantemente subungueal, que se desarrollan a partir de células musculares lisas modificadas es un D. Tumor glómico. Errores comunes en preguntas de examen de medicina. 1. Leer de forma superficial y no captar la palabra clave. Error. Leer rápido y quedarse solo con tumoración subungueal. Muchas lesiones pueden ser subungueales, melanoma, verrugas, granulomas piógenos, pero la combinación de características es lo que da el diagnóstico. Solución. Subraya o mentaliza los adjetivos clave. En este caso, dolorosa y células musculares lisas modificadas son los discriminadores principales. 2. Confundir la estirpe histológica o el origen celular. Ejemplo con esta pregunta. Hemangioendotelioma, A, y sarcoma de Kaposi, C, son tumores de origen vascular/diagonal endotelial. El examinador los incluye para que quien no recuerde el origen del tumor glómico, se confunda y elija una opción vascular por la localización. Tumor glómico, de origen mioarterial, células musculares lisas modificadas. No es un tumor endotelial. Solución. Memoriza el origen celular de los tumores más frecuentes. Es un dato que los examinadores adoran. 3. Asociar un hallazgo aislado con un diagnóstico más famoso. Error. Ver tumoración subungueal y pensar automáticamente en melanoma, que es una respuesta que no estaba, pero es un error clásico en la práctica. O ver células fusiformes y pensar en sarcoma, sin considerar lesiones benignas. Solución. Contextualiza todos los datos. El melanoma subungueal suele ser pigmentado y no se describe como derivado de músculo liso. 4. Ignorar la localización anatómica típica. Ejemplo, el higroma, B, es un quiste quístico higromatoso, típico de la región cervical en niños, síndrome de Turner. No tiene nada que ver con una localización subungueal. Es una opción distractora que prueba si el estudiante conoce la localización de las patologías. Solución. Asocia cada enfermedad con su localización más característica. 5. No priorizar el dato más específico. En la pregunta, hay 3 datos. 1. Tumoración. 2. Subungueal. 3. De células musculares lisas. El dato más específico e inusual es células musculares lisas modificadas. Es el que menos patologías comparten. Si sabes que eso define al tumor glómico, la respuesta es inmediata, incluso si no recuerdas que es subungueal o doloroso. Solución. Identifica el dato raro o único de la pregunta. Ese suele ser el camino directo a la respuesta correcta. Guía de repaso. Tumor glómico. 1. Conceptos básicos y embriología. 1. ¿Qué es un tumor glómico? Tumor benigno derivado de las células del glomus, estructuras neuromioarteriales especializadas en la termorregulación. 2. ¿De qué tipo celular se originan los tumores glómicos? Y de las células musculares lisas modificadas del aparato glómico, células glómicas. 3. ¿Cuál es la función normal del aparato glómico? Regular el flujo sanguíneo y la temperatura en zonas sacras, yemas de los dedos, lecho ungueal, palmas, plantas, mediante mecanismos de derivación arteriovenosa. 4. ¿Qué estructuras componen el aparato glómico normal? Arteriola aferente, canalículo de Subquetoyer, células glómicas, vénula eferente y cápsula neural. 2. Epidemiología y localizaciones. 5. ¿Cuál es la localización más característica del tumor glómico? Región subungueal de los dedos de la mano, 65 a 75% de los casos. 6. ¿Qué porcentaje de tumores glómicos ocurre en la mano? Aproximadamente 75 a 90%. 7. ¿Qué edad y sexo son más afectados por el tumor glómico? Adultos jóvenes, 20 a 40 años, con ligero predominio en mujeres. 8. Mencione otras localizaciones menos frecuentes del tumor glómico. Palmas, muñecas, pies, región pretibial, raramente en vísceras. 3. Características clínicas. 9. Describa la tríada clínica característica del tumor glómico. Y dolor intenso, hipersensibilidad localizada y dolor exacerbado por cambios de temperatura. 10. ¿Qué característica del dolor es más sugestiva de tumor glómico?
Y dolor paroxístico, lancinante, desencadenado por cambios de temperatura, especialmente frío, y presión mínima. 11. ¿Qué signo clínico puede observarse en tumores glómicos subungueales? Mancha rojo azulada bajo la uña, mancha roja dolorosa. 12. ¿Qué prueba clínica simple sugiere tumor glómico? Prueba de Loff. Desencadenar dolor intenso con la presión dirigida con la punta de un bolígrafo. 13. ¿Qué otra prueba puede realizarse para diagnóstico? Prueba de Hildreth. Alivio del dolor con descompresión tras aplicar torniquete en la base del dedo. 4. Estudios diagnósticos. 14. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección para tumor glómico? Resonancia magnética con contraste, mureal realce intenso. 15. ¿Qué hallazgo ecográfico sugiere tumor glómico? Lesión hipoecogénica, bien definida, hipervascular en Doppler color. 16. ¿Qué muestra la radiografía simple en tumores glómicos? Puede mostrar erosión ósea en la falange, signo de la escotadura, en casos crónicos. 17. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo de tumor glómico? Estudio histopatológico post-exéresis. Histopatología. 18. Describa las características histológicas del tumor glómico. Células glómicas uniformes, redondeadas, con núcleo central, dispuestas alrededor de capilares. 19. ¿Qué patrones histológicos existen? Solitario, 90%, múltiple, 5%, y difuso barra diagonal infiltrante, raro. 20. ¿Cómo se clasifican los tumores glómicos según su componente predominante? Glomangioma, vascular predominante, glomangiomioma, miocito predominante, glomangiopericitoma, patrón pericitario. 21. ¿Qué marcadores inmunohistoquímicos son positivos en tumor glómico? Actina de músculo liso, I, vimentina, I, colágeno 4, I, CD34 y CD31 negativos en células glómicas. 6. Diagnóstico diferencial. 22. ¿Qué entidades deben diferenciarse del tumor glómico subungueal? Melanoma subungueal, granuloma piógeno, quiste mucoide, neuroma, hemangioma. 23. ¿Cómo se diferencia del melanoma subungueal? El melanoma suele ser indoloro inicialmente, con pigmentación más extensa y progresión diferente. 24. ¿Qué diferencia al tumor glómico del granuloma piógeno? El granuloma piógeno es exofítico, friable, sangra fácilmente y generalmente menos doloroso. 25. ¿Cómo se diferencia del neuroma? El neuroma duele a la percusión, signo de Tinel, y suele seguir distribución nerviosa. Tratamiento. 26. ¿Cuál es el tratamiento definitivo del tumor glómico? Exéresis quirúrgica completa. 27. ¿Qué abordaje quirúrgico se prefiere para tumores subungueales? Transungueal o periungueal, con extirpación completa de la cápsula. 28. ¿Cuál es la tasa de recurrencia tras exéresis incompleta? Hasta 50%. 29. ¿Cuál es la tasa de recurrencia tras exéresis completa? Menos del 5 a 10%. 30. ¿Existe tratamiento no quirúrgico para tumor glómico? Generalmente no, aunque en casos seleccionados se ha intentado escleroterapia o láser. 31. ¿Qué caracteriza al glomangioma? Componente vascular predominante, lesiones más grandes y menos dolorosas. 32. ¿Qué es el tumor glómico maligno? Variante extremadamente rara con atipia citológica, mitosis y comportamiento agresivo. 33. ¿Los tumores glómicos múltiples tienen algún patrón hereditario? Sí, pueden ser autosómicos dominantes con locus en cromosoma 1p. 34. ¿Qué síndrome se asocia a tumores glómicos múltiples? Es síndrome de malformaciones venosas y tumores glómicos, asociado a mutación en GLMN. 35. Paciente de 35 años con dolor lancinante en pulpejo del dedo índice exacerbado por el frío. ¿Diagnóstico más probable? Tumor glómico. 36. Mujer de 28 años con mancha azulada subungueal dolorosa al presionar. ¿Qué diagnóstico sospecha? Tumor glómico subungueal. 37. Paciente con lesión dolorosa en dedo que no mejora con AINES, con RM que muestra lesión pequeña que realza intensamente.
Diagnóstico: tumor glómico. 88. ¿Qué sucede cuando la glucólisis ocurre en condiciones anaeróbicas? C. Se convierte en lactato. Errores conceptuales: el porqué detrás de la respuesta. 1. Confundir el destino del piruvato en condiciones aeróbicas vs anaeróbicas. Error: elegir opciones como la B, oxidación completa a CO y HO, o la D, convertirse en acetil-CoA. Estas son rutas aeróbicas que requieren oxígeno. ¿Por qué es incorrecto? Sin oxígeno, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones se detienen. La célula debe usar una ruta más simple para regenerar NAD y mantener la glucólisis. Consejo: asocia anaeróbico con fermentación, láctica o alcohólica. Asocia aeróbico con acetil-CoA, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. 2. No entender el propósito fundamental de la fermentación. Error: pensar que el objetivo es producir lactato o etanol. En realidad, el lactato o el etanol son productos de desecho. Propósito real: la fermentación, como la conversión a lactato, tiene un único objetivo: regenerar NAD a partir del NAD. Esto permite que la glucólisis continúe produciendo un mínimo de 2 ATP por glucosa, incluso sin oxígeno. Consejo: memoriza esta ecuación: glucosa, 2 piruvato, 2 lactato, o otros productos. El proceso no gana más ATP después de la glucólisis, solo recicla el NAD. 3. Confundir el almacenamiento de glucosa con su degradación. Error: elegir la opción A, almacenarse como glucógeno. ¿Por qué es incorrecto? La pregunta habla de la glucólisis ocurriendo, es decir, la glucosa ya se está degradando. El almacenamiento como glucógeno es un proceso anabólico, de síntesis, completamente separado y opuesto. Consejo: identifica si el contexto es catabolismo, degradación para obtener energía, o anabolismo, síntesis para almacenar. La glucólisis es claramente catabólica. 4. Leer de manera superficial o selectiva. Error: leer glucólisis y saltar inmediatamente a una respuesta sin prestar atención a la palabra clave anaeróbicas. Solución: subraya o encierra en un círculo las palabras clave en la pregunta. Anaeróbicas es el modificador más importante aquí. 5. Elegir la respuesta que suena más científica o compleja. Error: las opciones B y D suenan a procesos más complejos e importantes, y lo son, en condiciones aeróbicas. Los estudiantes a veces las eligen porque parecen más correctas. Solución: no te dejes impresionar por la terminología. Analiza lógicamente qué proceso es posible en las condiciones dadas. La respuesta correcta a menudo es la más simple y directa que cumple con el objetivo celular inmediato. 6. No eliminar claramente las opciones incorrectas. Estrategia: aplica el proceso de eliminación. A. Almacenamiento, incorrecto, es lo opuesto a la degradación. B. Oxidación completa, incorrecto, requiere oxígeno, es el resultado final de la respiración aeróbica. D. Acetil-CoA, incorrecto, es el paso siguiente al piruvato en condiciones aeróbicas. C. Lactato, correcto, es el destino anaeróbico del piruvato en muchos tejidos, como el músculo. Glucólisis. Subtema 1. Conceptos fundamentales y ubicación. 1. ¿Qué es la glucólisis y cuál es su objetivo principal? Respuesta: es una ruta metabólica central que consiste en la ruptura oxidativa de una molécula de glucosa para producir energía. Su objetivo principal es generar ATP y intermediarios metabólicos. 2. ¿Dónde tiene lugar la glucólisis en la célula eucariota? Respuesta: en el citosol o citoplasma. 3. ¿La glucólisis requiere oxígeno, o, para funcionar? Respuesta: no, la glucólisis es un proceso anaeróbico. No depende directamente del oxígeno. 4. Nombra los dos productos finales netos de la glucólisis en condiciones aeróbicas. Respuesta: 2 moléculas de piruvato, 2 ATP, netos, y 2 NAD. Subtema 2. Las dos fases de la glucólisis. 5. ¿En qué dos fases se puede dividir la glucólisis? Respuesta: fase de inversión de energía,
o de gasto de ATP, y fase de generación de energía, o de ganancia de ATP. 6. Describe brevemente qué sucede en la fase de inversión de energía. Respuesta: se consumen dos moléculas de ATP para fosforilar y activar la glucosa, culminando en la división de la hexosa en dos triosas, gliceraldehído 3-fosfato. 7. Describe brevemente qué sucede en la fase de generación de energía. Respuesta: las triosas se oxidan y convierten en piruvato. En esta fase se produce un rendimiento neto de ATP y se generan moléculas de NAD. 8. ¿Cuál es la molécula de 6 carbonos que se divide para formar dos moléculas de 3 carbonos? Respuesta: fructosa 1,6-bisfosfato. Subtema 3. Reacciones clave y regulación. 9. ¿Cuál es la primera reacción de la glucólisis? ¿Qué enzima la cataliza y por qué es irreversible? Respuesta: la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. La cataliza la enzima hexoquinasa, o glucoquinasa en el hígado. Es irreversible porque libera una gran cantidad de energía libre, G0. 10. ¿Qué enzima regula el paso irreversible que compromete a la glucosa con la glucólisis? Respuesta: la fosfofructoquinasa 1, PFK1. Cataliza la fosforilación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. 11. ¿Por qué la reacción de la PFK1 se considera el principal paso regulador de la glucólisis? Respuesta: porque es el punto de control más importante. Su actividad es modulada por múltiples efectores alostéricos, EJ. Inhibida por ATP, citrato. Activada por AMP, ADP, fructosa 2,6-bisfosfato. 12. ¿Cuál es la última reacción irreversible de la glucólisis y qué enzima la cataliza? Respuesta: la conversión de fosfoenolpiruvato, PEP, a piruvato. La cataliza la piruvato quinasa. 13. Menciona dos inhibidores alostéricos de la fosfofructoquinasa 1, PFK1. Respuesta: ATP y citrato. 14. Menciona dos activadores alostéricos de la fosfofructoquinasa 1, PFK1. Respuesta: AMP, ADP y fructosa 2,6-bisfosfato, F2,6BP. 15. ¿Qué hormona promueve la síntesis de fructosa 2,6-bisfosfato, un potente activador de la PFK1? Respuesta: la insulina, en condiciones de alta energía /diagonal bien alimentado. Subtema 4. Producción de energía, ATP y NAD. 16. ¿Cuál es el rendimiento neto total de ATP por molécula de glucosa en la glucólisis? Respuesta: 2 ATP, netos. 17. Explica por qué el rendimiento neto es de 2 ATP y no de 4 ATP. Respuesta: porque en la fase de inversión se gastan 2 ATP, y en la fase de generación se producen 4 ATP. Por lo tanto, 4 ATP producidos, 2 ATP gastados igual a 2 ATP netos. 18. ¿En qué reacciones específicas se produce ATP durante la glucólisis? Respuesta: en las reacciones catalizadas por la fosfoglicerato quinasa, 1,3-bisfosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, y la piruvato quinasa, fosfoenolpiruvato, piruvato. Se denomina fosforilación a nivel de sustrato. 19. ¿Qué molécula de alta energía se forma justo antes de la síntesis de ATP por la fosfoglicerato quinasa? Respuesta: el 1,3-bisfosfoglicerato, 1,3-BPG. 20. ¿Cómo se genera el NAD durante la glucólisis y por qué es crucial? Respuesta: se genera cuando el gliceraldehído 3-fosfato, G3P, se oxida a 1,3-bisfosfoglicerato. Esta reacción, catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, reduce NAD a NAD. Es crucial porque el NAD debe regenerarse para que la glucólisis continúe. Subtema 5. Destino del piruvato, condiciones aeróbicas vs anaeróbicas. 21. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis en condiciones aeróbicas, con oxígeno? Respuesta: piruvato. 22. ¿Qué sucede con el piruvato en condiciones aeróbicas antes de entrar al ciclo de Krebs? Respuesta: se transporta a la matriz mitocondrial y se oxida para convertirse en acetil-CoA, liberando CO. 23. ¿Qué sucede con el piruvato en condiciones anaeróbicas,
sin oxígeno, en los músculos? Respuesta: se reduce a lactato, catalizado por la lactato deshidrogenasa, LDH. 24. ¿Cuál es el propósito principal de reducir el piruvato a lactato en la fermentación láctica? Respuesta: regenerar NAD a partir del NAD. Esto permite que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa continúe funcionando y la glucólisis pueda producir ATP de forma anaeróbica. 25. ¿Qué enzima cataliza la conversión de piruvato a lactato? Respuesta: lactato deshidrogenasa, LDH. 26. Además del lactato, ¿qué otra molécula se puede producir a partir del piruvato en condiciones anaeróbicas en levaduras? Respuesta: etanol y CO, en un proceso llamado fermentación alcohólica. 27. Nombra las dos enzimas clave involucradas en la fermentación alcohólica en levaduras. Respuesta: piruvato descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa. Subtema 6. Conexiones y significado biológico. 28. ¿Por qué la glucólisis se considera una ruta metabólica central y universal? Respuesta: porque ocurre en casi todos los organismos, desde bacterias hasta humanos, y conecta el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas a través de sus intermediarios. 29. Además de la glucosa, ¿qué otros monosacáridos pueden ingresar a la glucólisis? Nombra 2. Respuesta: fructosa y galactosa. 30. ¿Qué intermediario de la glucólisis es también un intermediario de la gluconeogénesis, síntesis de nueva glucosa? Respuesta: casi todos, excepto los que intervienen en los pasos irreversibles, EJ. Glucosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bisfosfato, fosfoenolpiruvato. La gluconeogénesis utiliza enzimas diferentes para sortear estos pasos irreversibles. 31. ¿Qué le sucede al NAD generado en la glucólisis si hay oxígeno disponible? Respuesta: sus electrones son transportados al interior de la mitocondria, a través de lanzaderas, para ingresar a la cadena transportadora de electrones y generar más ATP. 32. Desde el punto de vista energético, ¿por qué es menos eficiente la glucólisis en condiciones anaeróbicas? Respuesta: porque la energía contenida en la molécula de glucosa no se libera completamente. La mayoría permanece en el lactato o etanol. Además, el rendimiento de ATP es solo de 2 ATP por glucosa, en comparación con las 30 moléculas de ATP en la respiración aeróbica completa. 89. Un hombre de 45 años se presenta en el departamento de emergencias quejándose de dolor persistente e hinchazón en su pierna derecha. Informa antecedentes de una pequeña abrasión en la piel de la pierna aproximadamente una semana atrás, la cual pensaba que se estaba curando hasta que notó un aumento en el enrojecimiento y la calidez alrededor de la herida. Al examinarlo, se observa sensibilidad localizada, eritema y edema en el sitio de la herida. El paciente también presenta fiebre leve. Los análisis de sangre revelan un recuento elevado de glóbulos blancos, WBC, y una velocidad de sedimentación globular, VSG, aumentada. Una radiografía de la pierna afectada muestra elevación periosteal, y una resonancia magnética revela inflamación de los tejidos blandos con afectación ósea. Basándonos en estos hallazgos, el patógeno más probable para esta infección ósea es A. Staphylococcus aureus. 1. Sobregeneralizar sin considerar el contexto clínico. Error. Pensar pseudomonas causa infecciones óseas y elegirla automáticamente. Realidad. Pseudomonas aeruginosa está típicamente asociada con pie diabético, heridas punzantes por calzado, clavo a través de la suela, usuarios de drogas intravenosas, fibrosis quística. En este caso, no hay estos factores de riesgo, por lo que es un distracte. 2. Ignorar la epidemiología y el patógeno más prevalente. Error. Elegir un patógeno menos común solo porque aparece en el listado. Realidad. Staphylococcus aureus es el patógeno más común en osteomielitis hematógena y contigua en adultos. E infecciones asociadas a heridas cutáneas. Más del 80% de las osteomielitis piógenas. En este caso, la abrasión inicial es la puerta de entrada clásica para S. aureus. 3. Confundir infecciones de tejidos blandos con infecciones óseas. Error.
ver celulitis o abrasión y pensar inmediatamente en Streptococcus pyogenes. Realidad. S. pyogenes es causa común de celulitis y fascitis necrotizante. Pero S. aureus es más común en infección ósea secundaria a contaminación de herida. En este caso, la MRI muestra afectación ósea, no solo tejidos blandos. 4. No priorizar hallazgos clave en los estudios de imagen. Error. Ignorar la importancia de la elevación periosteal en la radiografía. Realidad. Este hallazgo es altamente sugestivo de osteomielitis. En un contexto agudo/diagonal postraumático, apunta fuertemente a S. aureus. 5. Sobrevalorar hallazgos inespecíficos de laboratorio. Error. Basar la decisión solo en leucocitosis y VSG elevada. Realidad. Estos marcadores indican infección/diagonal inflamación pero no identifican el patógeno. En este caso, todos los patógenos listados podrían causar estos hallazgos inespecíficos. 6. No aplicar el mecanismo de transmisión. Error. Elegir E. coli porque es un patógeno común. Realidad. E. coli causa osteomielitis más frecuentemente por diseminación hematógena desde foco urinario o gastrointestinal. Infecciones nosocomiales/diagonal postquirúrgicas. Pacientes inmunocomprometidos. En este caso, no hay evidencia de estos mecanismos. Osteomielitis. Y conceptos básicos y epidemiología. 1. ¿Qué es la osteomielitis? Infección del tejido óseo que puede afectar periósteo, hueso cortical o médula ósea. 2. ¿Qué grupos etarios tienen mayor riesgo de osteomielitis hematógena aguda? En niños, especialmente menores de 5 años, y adultos mayores. 3. ¿Qué huesos son más comúnmente afectados en la osteomielitis hematógena pediátrica? Fémur, tibia, húmero, metáfisis de huesos largos. 4. ¿Qué factores predisponen a la osteomielitis en adultos? Diabetes, traumatismos, cirugía ortopédica, dispositivos protésicos, enfermedad vascular periférica. 2. Etiología y microbiología. 5. ¿Cuál es el patógeno más común en osteomielitis hematógena en niños y adultos? Staphylococcus aureus, 70 a 80% de los casos. 6. ¿Qué microorganismo es característico en osteomielitis por heridas punzantes en el pie? Pseudomonas aeruginosa. 7. ¿Qué patógeno debe sospecharse en osteomielitis asociada a infecciones urinarias o abdominales? Escherichia coli y otros bacilos gramnegativos. 8. ¿Qué microorganismo es típico en osteomielitis por mordeduras humanas o de animales? Pasteureia multocida, mordeduras de animales, y Eikenella corrodens, mordeduras humanas. 9. ¿Qué patógeno es común en usuarios de drogas intravenosas? Staphylococcus aureus y bacilos gramnegativos, incluyendo pseudomonas. 3. Fisiopatología. 10. ¿Cuáles son las 3 principales vías de infección ósea? Vía hematógena, por contigüidad/diagonal invasión directa, y traumática/diagonal postquirúrgica. 11. ¿Por qué la metáfisis de huesos largos es susceptible en la osteomielitis hematógena? Por la anatomía vascular, capilares en asa con flujo lento y macrófagos residentes. 12. ¿Qué ocurre en la fisiopatología de la osteomielitis crónica? Formación de secuestro óseo, hueso necrótico, involucro, nuevo hueso reactivo, y trayectos fistulosos. 4. Manifestaciones clínicas. 13. ¿Cuáles son los signos cardinales de osteomielitis aguda? Dolor óseo localizado, fiebre, edema, eritema y calor local. 14. ¿Qué hallazgos sugieren osteomielitis crónica? Drenaje purulento crónico, fístulas, dolor sordo persistente, historia de osteomielitis previa. 15. ¿Qué manifestaciones sistémicas pueden presentarse? Fiebre, malestar general, taquicardia, leucocitosis. Diagnóstico. 16. ¿Qué marcadores inflamatorios se elevan típicamente en osteomielitis? Velocidad de sedimentación globular, VSG, y proteína C reactiva, PCR. 17. ¿Qué muestra tiene mayor rendimiento diagnóstico para identificar el patógeno? Biopsia ósea con cultivo, 90 a 95% de sensibilidad.
18. ¿Qué hallazgos radiográficos sugieren osteomielitis aguda? Los primeros 7 a 10 días pueden ser normales. Luego, edema de tejidos blandos, pérdida de planos grasos, elevación periosteal. 19. ¿Qué estudio de imagen es más sensible en etapas tempranas? Resonancia magnética, detecta cambios en médula ósea y tejidos blandos. 20. ¿Qué hallazgo en gammagrafía ósea sugiere osteomielitis? Aumento de captación en las 3 fases, flujo, blood pool y imágenes tardías. 7. Tratamiento. 21. ¿Cuál es el pilar del tratamiento de la osteomielitis aguda? Antibioticoterapia prolongada, 4 a 6 semanas, dirigida al patógeno. 22. ¿Cuándo está indicado el desbridamiento quirúrgico? Cuando hay absceso, secuestro óseo, infección de cuerpo extraño o fracaso al tratamiento médico. 23. ¿Qué principio guía la terapia antibiótica inicial empírica? Cobertura para Staphylococcus aureus, incluyendo SARM según factores de riesgo. 24. ¿Qué antibióticos son apropiados para SARM en osteomielitis? Vancomicina, daptomicina, linezolid. 25. ¿Cuál es la duración típica de antibioticoterapia para osteomielitis crónica? 4 a 6 semanas por vía intravenosa, a veces seguida de varias semanas por vía oral. 32. ¿Qué patógenos son comunes en osteomielitis vertebral? Staphylococcus aureus, Escherichia coli, especialmente en adultos mayores con infección urinaria. 33. ¿Qué caracteriza a la osteomielitis en pacientes diabéticos? Comúnmente por contigüidad, polimicrobiana, frecuente en pie diabético. 34. ¿Qué microorganismos son típicos en osteomielitis asociada a prótesis articulares? Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. 35. ¿Qué condiciones pueden simular osteomielitis? Fractura por estrés, tumor óseo, especialmente sarcoma de Ewing, artritis inflamatoria, infarto óseo. 36. ¿Cómo se diferencia la osteomielitis de la artritis séptica? La artritis séptica afecta la articulación con dolor con movimiento pasivo, mientras la osteomielitis afecta principalmente el hueso. 90. ¿Qué técnica de imagen es más adecuada para detectar un neumotórax espontáneo en un paciente en la sala de urgencias? D. Radiografía de tórax convencional. 1. Elegir la técnica más avanzada en lugar de la más adecuada para el contexto. Error. Pensar que porque la tomografía axial computarizada, TAC, es más sensible y detallada, es siempre la mejor respuesta. ¿Por qué es un error? Se ignora el contexto clínico, urgencias, y factores prácticos como la velocidad, disponibilidad, costo y seguridad. La TAC es mejor, pero no es la más adecuada para una primera evaluación en urgencias. ¿Cómo evitarlo? Preguntarse siempre, ¿qué pide el escenario? Detección inicial, en urgencias, cribado, seguimiento. 2. Confundir la aplicación de las técnicas de imagen. Error. Elegir la ecografía abdominal para un problema torácico. ¿Por qué es un error? Es un error básico de localización anatómica. Aunque la ecografía torácica, no abdominal, sí es útil para el neumotórax, la opción específica menciona abdominal, lo que la hace incorrecta. ¿Cómo evitarlo? Leer con precisión y asociar cada técnica con sus áreas anatómicas principales. No generalizar. 3. Sobreestimar o subestimar la utilidad de una técnica. Error. Descartar la radiografía de tórax por considerarla básica o poco sensible. ¿Por qué es un error? La radiografía de tórax tiene una sensibilidad muy alta para detectar neumotórax y es la piedra angular del diagnóstico inicial. Subestimarla es un fallo conceptual. ¿Cómo evitarlo? Conocer las indicaciones de primera línea, gold estándar inicial, de cada técnica para las patologías más comunes. 4. Ignorar palabras clave en el enunciado. Error. No prestar atención a palabras como en la sala de urgencias, inicial, más rápido, más disponible. ¿Por qué es un error? Estas palabras modifican completamente la respuesta correcta. La mejor prueba en general no siempre es la mejor prueba en ese momento específico. ¿Cómo evitarlo? Subrayar o mentalizar las palabras clave del escenario clínico.
5. Elegir una técnica con contraindicaciones o desventajas claras en el contexto. Error. Elegir la resonancia magnética en un contexto de urgencia. ¿Por qué es un error? La RM es lenta, costosa, de difícil acceso en urgencias y tiene contraindicaciones, EJ. Marcapasos, claustrofobia. Es una opción casi siempre incorrecta para escenarios agudos. ¿Cómo evitarlo? Memorizar las desventajas principales de cada técnica, especialmente en situaciones de emergencia. 6. Sesgo por conocimiento reciente o aislamiento. Error. Haber estudiado recientemente sobre la alta sensibilidad de la ecografía torácica, FAST, para neumotórax en trauma y aplicar ese conocimiento de forma aislada, eligiendo ecografía abdominal incorrectamente. ¿Por qué es un error? Se extrapola un conocimiento específico a un escenario donde no aplica correctamente. ¿Cómo evitarlo? Contextualizar el conocimiento. La ecografía torácica es vital en trauma, pero para un neumotórax espontáneo en urgencias, el estándar inicial sigue siendo la radiografía. Neumotórax. Subtema 1. Conceptos básicos y fisiopatología. 1. ¿Qué es un neumotórax? Respuesta. Es la presencia de aire en el espacio pleural, entre la pleura visceral y la parietal, lo que colapsa el pulmón. 2. ¿Cuál es la consecuencia fisiopatológica principal de la entrada de aire en el espacio pleural? Respuesta. El colapso pulmonar debido a la pérdida de la presión negativa intrapleural. Esto compromete la ventilación y puede causar una disminución en el intercambio gaseoso. Nombra las dos presiones que se equilibran en el espacio pleural para mantener el pulmón expandido. Respuesta. 1. La elasticidad natural del pulmón que tiende a retraerlo. 2. La presión negativa intrapleural que lo mantiene expandido contra la pared torácica. 4. ¿Cómo se altera este equilibrio en un neumotórax? Respuesta. La entrada de aire iguala la presión intrapleural a la presión atmosférica, venciendo la presión negativa. La elasticidad pulmonar ya no se contrarresta, provocando el colapso del pulmón. Subtema 2. Clasificación y etiología. 5. ¿Cómo se clasifica un neumotórax según su comunicación con el exterior? Respuesta. Cerrado o simple, no hay comunicación con el exterior. Es el más común, EJ, neumotórax espontáneo. Abierto, hay una comunicación directa entre el espacio pleural y el exterior, EJ, herida penetrante. Crea un tórax abierto. Atención o apresión. Es una variedad de neumotórax cerrado donde se crea una válvula unidireccional que permite la entrada de aire pero no su salida, aumentando progresivamente la presión intrapleural. 6. Define neumotórax espontáneo primario. Respuesta. Ocurre en personas sin una enfermedad pulmonar subyacente conocida, típicamente en varones jóvenes, altos y delgados, frecuentemente debido a la ruptura de bullas subpleurales. 7. Define neumotórax espontáneo secundario. Respuesta. Ocurre como complicación de una enfermedad pulmonar preexistente, como EPOC, la causa más común, fibrosis quística, asma severo, tuberculosis o neoplasias. 8. ¿Qué es un neumotórax catamenial? Respuesta. Un tipo de neumotórax secundario y recurrente que ocurre en mujeres, dentro de las 72 horas anteriores o posteriores al inicio de la menstruación, asociado a la endometriosis torácica. 9. ¿Qué es un neumotórax traumático? Respuesta. Es aquel causado por un traumatismo, ya sea penetrante, arma blanca, proyectil o cerrado, fractura costal que perfora el pulmón. 10. ¿Cuál es la principal causa de neumotórax traumático y iatrogénico? Respuesta. Procedimientos médicos como la toracocentesis, la colocación de un catéter venoso central, subclavia o yugular, la ventilación mecánica con barotrauma o la biopsia pulmonar transbronquial. Subtema 3. Diagnóstico por imagen. 11. Describe el signo radiológico clásico de un neumotórax en una radiografía de tórax. Respuesta. La visualización de la línea pleural visceral, el borde del pulmón colapsado, separada de la pared torácica, con ausencia de marcas vasculares pulmonares periféricas a esta línea. 12. ¿Qué es el signo de la vela o Dep sulcus sign en un neumotórax? Atención en una radiografía supina. Respuesta. En pacientes en decúbito supino, traumatizados,
el aire se acumula en la parte anterior del tórax. Esto puede no mostrar la línea pleural clásica, pero se ve como un ensanchamiento anormalmente profundo y radiolúcido del surcostofrénico. 13. ¿Qué ventaja tiene la ecografía torácica, EFAST, en el contexto del neumotórax? Respuesta: es rápida, portátil y muy precisa para detectar neumotórax, especialmente en escenarios de emergencia como el trauma o en pacientes inestables en la unidad de cuidados intensivos. 14. Menciona 2 hallazgos ecográficos clave de un neumotórax. Respuesta: 1. Ausencia del deslizamiento pleural, el movimiento normal de la pleura visceral sobre la parietal durante la respiración. 2. Ausencia de artefactos de cola de cometa, Comet Tail Artifacts, y la presencia del signo del punto pulmonar, punto exacto donde se alterna el patrón normal con el patrón de ausencia de deslizamiento. Subtema 4. Presentación clínica y hallazgos físicos. 15. Describe la tríada clásica de síntomas de un neumotórax. Respuesta: 1. Dolor torácico pleurítico, agudo, punzante, de inicio súbito. 2. Dispnea, dificultad respiratoria, de intensidad variable. 3. Tos seca e irritativa. 16. ¿Cómo puede variar la presentación clínica entre un neumotórax primario y uno secundario? Respuesta: el neumotórax primario suele presentarse con síntomas leves o moderados en un paciente por lo demás sano. El neumotórax secundario, en cambio, suele causar síntomas severos y marcada descompensación debido a la reserva pulmonar ya comprometida. 17. ¿Cuáles son los hallazgos en la auscultación pulmonar de un paciente con neumotórax? Respuesta: disminución o abolición del murmullo vesicular en el hemitórax afectado. 18. ¿Cuál es un hallazgo de percusión característico? Respuesta: hipersonoridad o timpanismo en el hemitórax afectado, debido a la presencia de aire. 19. Describe los signos y síntomas de un neumotórax a tensión. Respuesta: clínica: distrés respiratorio severo, taquipnea, cianosis, taquicardia, hipotensión, SOC. Signos: desviación del mediastino, tráquea, hacia el lado contralateral, ingurgitación yugular, abolición del murmullo vesilateral y timpanismo en el lado afectado. Es una emergencia médica que requiere descompresión inmediata. 20. ¿Cuál es el primer paso en el manejo de un neumotórax a tensión, incluso antes de la confirmación radiológica? Respuesta: la descompresión torácica inmediata con una aguja de gran calibre, toracocentesis descompresiva, en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular del lado afectado. 21. ¿Cuáles son las 3 grandes opciones de manejo para un neumotórax estable? Respuesta: 1. Observación con oxigenoterapia. 2. Aspiración con aguja simple. 3. Inserción de un tubo torácico, toracostomía. 22. ¿En qué casos está indicada la observación simple de un neumotórax primario? Respuesta: en pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos con un neumotórax pequeño, 2 a 3 centímetros de distancia apical o pequeño margen meníngeo. 23. ¿Cuál es el objetivo de la oxigenoterapia suplementaria en el manejo del neumotórax? Respuesta: crear un gradiente de difusión para el nitrógeno, lavado de nitrógeno, lo que acelera la reabsorción del aire del espacio pleural. 24. ¿Cuándo está indicada la aspiración con aguja simple? Respuesta: como primera intervención en un neumotórax primario de tamaño moderado a grande en un paciente estable. 25. ¿Cuándo está indicada la colocación de un tubo torácico, toracostomía? Respuesta: en la mayoría de los neumotórax secundarios. En neumotórax traumáticos. Cuando falla la aspiración con aguja. En pacientes inestables o con neumotórax a tensión, después de la descompresión inicial. En neumotórax grandes o bilaterales. 26. ¿Qué procedimiento definitivo se recomienda para prevenir recurrencias en un neumotórax espontáneo? Respuesta: la cirugía, toracoscopia video asistida, VATS, para realizar la pleurodesis, crear adherencias entre las pleuras, y la resección de las bullas. 91. Constituye la unidad básica funcional y operativa y puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud y de Seguridad Social. D. Unidad de atención primaria.
1. No leer con suficiente atención el enunciado, error de comprensión. Este es el error más frecuente. La gente suele leer la pregunta rápidamente y asume lo que pregunta. Ejemplo, en la pregunta 91, si no notas las palabras clave unidad básica funcional y operativa y puerta de entrada, podrías elegir cualquier opción de primer nivel. Solución. Subraya o identifica mentalmente las palabras clave del enunciado. 2. Elegir la opción que suena bien sin analizar el concepto, error de profundidad. Muchos eligen una opción porque es un término que escuchan seguido, sin analizar su definición exacta. Ejemplo, elegir hospital de primer nivel, porque un hospital es una unidad importante, ignorando que no es la puerta de entrada ni la unidad básica en la estructura del sistema. Solución. Pregúntate, ¿qué define exactamente este concepto? La APS se define por su función de primer contacto. 3. Confundir términos similares o jerarquías, error de vocabulario técnico. Este error surge cuando las opciones son conceptualmente cercanas pero no iguales. Ejemplo, confundir centro de primer nivel, B, con unidad de atención primaria, D. El primero describe una ubicación en la pirámide de servicios, el segundo define una función específica, la APS. Toda unidad de atención primaria es de primer nivel, pero no todo centro de primer nivel necesariamente cumple con todos los principios de la APS. Solución. Asegúrate de entender las diferencias sutiles entre conceptos relacionados. 4. Dejarse engañar por opciones que son parte de un todo, pero no la respuesta central, error de enfoque. La opción correcta suele ser la más específica y directa para lo que se pregunta. Ejemplo, elegir redes de servicio, C. Si bien las unidades de atención primaria forman parte de las redes, la pregunta no se refiere al sistema organizado, sino a su componente más básico y fundamental. Solución. Identifica si la pregunta busca una pieza fundamental o un sistema complejo. 5. Segundo guess o cambiar la respuesta por ansiedad, error de confianza. Los estudios muestran que la primera elección suele ser la correcta, a menos que haya un razonamiento claro que la invalide. Situación. Piensas que la respuesta es D, pero luego dudas y terminas eligiendo B, porque es un término más genérico y menos obvio. Solución. Confía en tu estudio inicial. Solo cambia la respuesta si encuentras una evidencia clara en el enunciado que hayas pasado por alto. 6. No contextualizar con el marco teórico, error de marcón conceptual. Este tipo de preguntas no evalúan opinión, sino conocimiento de marcos establecidos, como los de la OPS/OMS. Ejemplo, la atención primaria de salud, APS, es, por definición de la OMS, la estrategia para organizar el sistema de salud y es el primer nivel de contacto. Cualquier pregunta que hable de puerta de entrada está haciendo referencia directa a este principio. Solución. Relaciona la pregunta con los principios y definiciones fundamentales de la materia. Sistema de salud y atención primaria. Tema 1. Conceptos fundamentales y niveles de atención. 1. ¿Qué se entiende por puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud? Respuesta. La unidad de atención primaria. Es el primer contacto que tiene la población con el sistema de salud, donde se resuelven los problemas más frecuentes y se deriva a otros niveles si es necesario. 2. Define qué es la atención primaria de salud, APS. Respuesta. Es la estrategia y el nivel básico del sistema de salud. Se caracteriza por ser el primer contacto, integral, continua, coordinada y accesible para toda la población. 3. ¿Cuál es la unidad básica funcional y operativa del sistema de salud? Respuesta. La unidad de atención primaria. 4. Menciona las características principales de la atención primaria de salud. Respuesta. Accesibilidad y primer contacto. E integralidad, atiende al individuo, familia y comunidad. Continuidad de la atención. Coordinación con otros niveles de atención. Enfoque en la promoción de la salud y prevención de enfermedades. 5. ¿En qué se diferencia un centro de primer nivel de una unidad de atención primaria? Respuesta. El centro de primer nivel es la infraestructura física, edificio, consultorios.
La unidad de atención primaria es el concepto funcional y operativo, el equipo de salud, los procesos, la estrategia, que trabaja dentro de ese centro. 6. ¿Qué tipo de establecimiento representa el segundo nivel de atención? Respuesta: los hospitales generales o de mediana complejidad. Reciben derivaciones de la atención primaria y cuentan con especialidades básicas: medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general. 7. Describe brevemente el tercer nivel de atención. Respuesta: está constituido por hospitales de alta complejidad o institutos especializados. Cuentan con tecnología avanzada y especialistas de subáreas, EJ, cardiocirugía, neurocirugía, oncología especializada. 8. ¿Qué problema busca solucionar la organización en redes de servicio? Respuesta: la fragmentación y descoordinación de los servicios. Busca integrar los distintos niveles de atención, primario, secundario, terciario, para garantizar una trayectoria continua y fluida del paciente. Tema 2. Funciones y atributos de la atención primaria. 9. ¿Cuál es la función principal de la atención primaria? Respuesta: ser el primer contacto y resolver entre el 80 a 90% de los problemas de salud de la población, integrando las actividades de promoción, protección, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 10. Además de la curación, ¿qué otras actividades fundamentales realiza la APS? Respuesta: la promoción de la salud, EJ, educación sanitaria, y la prevención de enfermedades, EJ, vacunación, control de niño sano, consejería. 11. Nombra los atributos esenciales de la APS según la Organización Mundial de la Salud. Accesibilidad. Atención centrada en la persona, la familia y la comunidad. Tema 4. Políticas públicas y marco legal. 12. ¿Qué principio de los sistemas de salud se fortalece con una APS robusta? Respuesta: el principio de equidad, ya que busca llevar los servicios de salud básicos a toda la población, especialmente a los grupos más vulnerables. 13. ¿En qué conferencia internacional se lanzó el Movimiento Global de Salud para Todos a través de la APS? Respuesta: en la Conferencia Internacional de Alma-Ata 1978. 14. Menciona un objetivo central de la estrategia de atención primaria en salud dentro de las políticas públicas. Respuesta: reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud y mejorar los indicadores de salud poblacional, mortalidad infantil, materna, etc., de manera costo efectiva. 15. ¿Cómo contribuye una APS fuerte a la sostenibilidad financiera del sistema de salud? Respuesta: es altamente costo efectiva. Al resolver la mayoría de los problemas en el nivel más básico y prevenir complicaciones, reduce la demanda de servicios hospitalarios y de alta complejidad, que son mucho más costosos. 16. ¿Qué se busca con la intersectorialidad en las políticas de APS? Respuesta: coordinar acciones con otros sectores como educación, vivienda y saneamiento básico, reconociendo que los determinantes de la salud van más allá del sector sanitario. Tema 5. Aplicación y ejemplos prácticos. 17. Un paciente con diabetes e hipertensión, estable, ¿en qué nivel de atención debe ser controlado regularmente? Respuesta: en el primer nivel de atención, unidad de atención primaria. Solo sería derivado al segundo nivel si presenta una complicación. 18. Un niño necesita una vacuna del esquema regular. ¿A dónde debe acudir? Respuesta: a su unidad de atención primaria de referencia, centro de salud o posta. 19. Una mujer con un embarazo de bajo riesgo debe ser controlada principalmente en. Respuesta: la atención primaria. El parto, si es normal, puede ocurrir en un hospital de primer nivel, o si hay complicaciones, derivarse a un segundo nivel. 20. Un paciente con un dolor torácico agudo es llevado a emergencias. ¿Qué nivel de atención está recibiendo? Respuesta: está recibiendo atención del segundo o tercer nivel, dependiendo de la complejidad del hospital. Sin embargo, su seguimiento posterior, una vez estabilizado, debería retornar a la APS. 21. ¿Qué acción de la APS es un claro ejemplo de prevención primaria? Respuesta:
La vacunación y las campañas de educación sanitaria, EJ. Sobre lavado de manos, alimentación saludable. 22. El programa de control de cáncer cervicouterino, que incluye la toma de PAP en el centro de salud, es un ejemplo de respuesta, prevención secundaria, detección temprana. La actividad se realiza en la APS. 92 consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. A. Promoción de la salud. Promoción de la salud. Subtema 1. Concepto y definición fundamental. 1. ¿Qué es la promoción de la salud según la Carta de Ottawa? Respuesta. Es el proceso que permite a las personas aumentar el control sobre los determinantes de su salud para mejorarla. No se centra solo en capacidades personales, sino en lograr un estado de bienestar físico, mental y social. 2. ¿En qué año y en qué conferencia se redactó la Carta de Ottawa, documento fundacional de la promoción de la salud? Respuesta. Se redactó en 1986, durante la primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa, Canadá. 3. La frase proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma es la definición central de ¿qué concepto? Respuesta. Es la definición central de la promoción de la salud. 4. ¿Cuál es el objetivo último de la promoción de la salud? Respuesta. Lograr un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ejerciendo control sobre los factores que determinan la salud. Subtema 2. Los 5 ámbitos de acción de la Carta de Ottawa. 5 menciona los 5 ámbitos de acción clave para la promoción de la salud establecidos en la Carta de Ottawa. Respuesta. 1. Construir políticas públicas saludables. 2. Crear entornos que apoyen la salud. 3. Fortalecer la acción comunitaria. 4. Desarrollar las habilidades personales. 5. Reorientar los servicios de salud. 6. ¿A qué ámbito de acción corresponde la protección tanto de los recursos naturales como los artificiales y la conservación de los ambientes físicos? Respuesta. Corresponde al ámbito de crear entornos que apoyen la salud. 7. ¿Qué ámbito de la promoción de la salud se enfoca en el empoderamiento individual a través de la información y la educación? Respuesta. El ámbito de desarrollar las habilidades personales. 8. El trabajo intersectorial entre salud, educación, vivienda y economía es fundamental para aplicar ¿qué ámbito de la promoción de la salud? Respuesta. Es fundamental para construir políticas públicas saludables. 9. ¿Cuál es el ámbito de acción que busca que el sistema de salud abandone un enfoque curativo y puramente médico para incluir la prevención y la participación ciudadana? Respuesta. Reorientar los servicios de salud. 10. Cuando una comunidad se organiza para identificar problemas de salud y tomar decisiones colectivas, ¿está ejerciendo qué ámbito de la promoción de la salud? Respuesta. Está ejerciendo fortalecer la acción comunitaria. Subtema 3. Diferencias clave con conceptos relacionados. 11. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre promoción de la salud y prevención de enfermedades? Respuesta. Promoción de la salud. Se enfoca en potenciar el bienestar y los factores positivos de salud, enfoque salutogénico. Actúa sobre los determinantes sociales. Campañas de autoestima. Prevención de enfermedades. Se enfoca en evitar la aparición de enfermedades específicas, enfoque patogénico. Vacunación, cribado. 12. ¿La educación para la salud es sinónimo de promoción de la salud? Justifica tu respuesta. Respuesta: no. La educación para la salud es un componente dentro de la promoción de la salud, específicamente del ámbito desarrollar habilidades personales. La promoción de la salud es un concepto más amplio que incluye además políticas públicas, entornos, acción comunitaria, etc. 13. ¿Cómo se relaciona el concepto de empoderamiento con la promoción de la salud? Respuesta: el empoderamiento es el núcleo central de la promoción de la salud. Es el proceso mediante el cual las personas y comunidades adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud. 14. ¿Qué concepto se refiere a la justicia y equidad en la distribución de los recursos para la salud,
mientras que la promoción de la salud se refiere al proceso para alcanzarla? Respuesta. El concepto es equidad en salud. La promoción de la salud es una estrategia clave para lograr la equidad. Subtema 4. Determinantes sociales de la salud y la promoción. 15. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud, DSS? Respuesta. Son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Estos determinantes están influenciados por la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel global, nacional y local. 16. Nombra al menos 4 ejemplos de determinantes sociales de la salud. Respuesta. Nivel de ingresos, educación, empleo y condiciones laborales, redes de apoyo social, acceso a servicios sanitarios, entorno físico, vivienda, agua, aire. 17. ¿Por qué la promoción de la salud debe actuar sobre los determinantes sociales? Respuesta. Porque estos determinantes son los principales responsables de las inequidades en salud, las desigualdades injustas y evitables. Actuar sobre ellos permite abordar las causas profundas de los problemas de salud. 18. La acción construir políticas públicas saludables de la Carta de Ottawa actúa principalmente sobre qué nivel de los determinantes de la salud? Respuesta. Actúa sobre los determinantes estructurales, macrosociales, como las políticas económicas, laborales y educativas. Subtema 5. Aplicaciones y estrategias prácticas. 19. ¿Qué es una política pública saludable? Respuesta. Es cualquier política o legislación de cualquier sector, no solo salud, que se caracteriza por una preocupación explícita por la salud y la equidad, y por rendir cuentas sobre su impacto en la salud. Ley de espacios libres de humo, impuestos a bebidas azucaradas. 20. Da un ejemplo concreto de cómo crear entornos que apoyen la salud en una escuela. Respuesta. Implementar un kiosco o cafetería saludable que ofrezca frutas y verduras en lugar de solo comida ultraprocesada. 21. Según la OMS, ¿qué es una escuela promotora de salud? Respuesta. Es una escuela que fortalece su capacidad como un entorno físico y psicosocial saludable, seguro e inclusivo, a través de políticas, la participación de la comunidad educativa y la integración de la salud en el currículo. 22. Menciona una estrategia de promoción de la salud que se enfoque en el ámbito laboral. Respuesta. La implementación de empresas promotoras de salud, que fomentan pausas activas, ofrecen alimentos saludables, combaten el estrés laboral y promueven la actividad física. 23. ¿En qué se diferencia la vigilancia en salud de la promoción de la salud? Respuesta. Vigilancia en salud. Es la recolección sistemática y continua, análisis e interpretación de datos sobre eventos de salud para su planificación, ejecución y evaluación. Es una herramienta de información. Promoción de la salud. Es el proceso de acción y empoderamiento basado en esa información, y otras, para mejorar la salud. Subtema 6. Conceptos avanzados y evolución. 24. ¿Qué significa el principio de salud en todas las políticas, JAP, y cómo se relaciona con la promoción de la salud? Respuesta. Significa que las decisiones en todos los sectores de gobierno, transporte, agricultura, economía, deben tener en cuenta y ser favorables para la salud. Es la evolución práctica del ámbito construir políticas públicas saludables. 25. ¿Qué es la alfabetización en salud, health literacy, y por qué es crucial para la promoción de la salud? Respuesta. Son las habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de una persona para acceder, comprender y utilizar la información de manera que promueva y mantenga una buena salud. Es crucial porque sin ella, las personas no pueden ejercer un control efectivo sobre su salud. 26. ¿Qué conferencia internacional posterior a Ottawa reforzó la necesidad de actuar sobre los determinantes sociales de la salud para lograr la equidad? Respuesta. La conferencia de Alma-Ata 1978 con su lema Salud para Todos en el año 2000, y posteriormente el informe Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS 2008. 27. La caja de herramientas de la promoción de la salud incluye abogacía, mediación y capacitación. ¿A qué se refiere la abogacía, advocacy, en este contexto? Respuesta.
Se refiere a la defensa o lucha por la salud como una prioridad en la agenda de los tomadores de decisiones políticas y sociales. Es abogar por leyes, recursos y políticas que favorezcan la salud de la población. 93. La siguiente corresponde a la primera fase de la mitosis celular. D. Profase. 1. Confundir el orden de las fases, el error más clásico. Este es el error principal en tu pregunta. Los estudiantes memorizan los nombres, pero no el orden o los eventos clave de cada fase. La confusión común: pensar que la metafase o la anafase son las primeras. Porque ocurre, se recuerda la MAPT, metafase, anafase, profase, telofase, de forma desordenada o se enfocan en las fases más famosas, como la metafase con los cromosomas en la placa ecuatorial. Mnemotecnia útil: prometa-anatelo, prometanoatelo. O simplemente papa-mama-amor-ternura. 2. Confundir los eventos principales de cada fase. Asignar un evento que pertenece a una fase con otra. Profase vs metafase. Error: creer que en la profase los cromosomas se alinean en el ecuador. Realidad: en la profase los cromosomas se condensan y el huso se forma. La alineación en el ecuador es el evento definitorio de la metafase. Anafase vs telofase. Error: creer que en la anafase se forman las nuevas membranas nucleares. Realidad: la anafase es la separación de las cromátidas hermanas. La telofase es cuando los cromosomas llegan a los polos y se reconstruyen los núcleos. 3. No diferenciar mitosis de citocinesis. Error: decir que en la telofase la célula se divide en dos. Aclaración: la mitosis solo divide el núcleo. La división del citoplasma, citocinesis, es un proceso aparte que ocurre en paralelo a la telofase, en células animales, o después de ella. 4. Confundir términos similares. Cromosomas vs cromátidas. Error en anafase: decir que los cromosomas se separan hacia los polos. Precisión: en la anafase, lo que se separan son las cromátidas hermanas, que ahora se consideran cromosomas individuales. Este detalle es crucial. 5. Mezclar mitosis con meiosis. Este es un error de concepto mayor, pero muy común en preguntas trampa. Error: asociar el entrecruzamiento o la reducción cromosómica a la mitosis. Realidad: el entrecruzamiento, profase I, y la reducción del número de cromosomas, de diploide a haploide, son eventos exclusivos de la meiosis. Mitosis celular. Fases de la mitosis. 1. ¿Cuál es el orden correcto de las fases de la mitosis? Respuesta: profase, metafase, anafase, telofase. 2. ¿Qué evento marca el inicio de la profase? Respuesta: la condensación de la cromatina en cromosomas visibles. 3. ¿En qué fase los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula? Respuesta: metafase. 4. ¿Qué sucede con los centrómeros durante la anafase? Respuesta: los centrómeros se dividen y las cromátidas hermanas se separan. 5. ¿Qué eventos caracterizan a la telofase? Respuesta: los cromosomas se descondensan. Se reforma la membrana nuclear. El huso mitótico se desorganiza. Estructuras y componentes. 6. ¿Qué es el cinetocoro y cuál es su función? Respuesta: es una estructura proteica en el centrómero que sirve como sitio de anclaje para los microtúbulos del huso mitótico. 7. ¿Qué diferencias existen entre centrómero y cinetocoro? Respuesta: centrómero, región especializada del cromosoma donde se unen las cromátidas hermanas. Cinetocoro, estructura proteica sobre el centrómero que se une a los microtúbulos. 8. ¿Qué tipos de microtúbulos forman el huso mitótico? Respuesta: microtúbulos cinetocóricos. Microtúbulos polares. Microtúbulos astrales. 9. ¿Qué son las cromátidas hermanas? Respuesta: son las dos copias idénticas de un cromosoma replicado, unidas por el centrómero. Eventos clave por fase. 10. ¿Qué ocurre con la membrana nuclear durante la profase? Respuesta: se desorganiza y fragmenta en vesículas. 11. ¿Cómo se organizan los cromosomas durante la metafase? Respuesta: se alinean en la placa metafásica, plano ecuatorial, con los cinetocoros orientados hacia polos opuestos.
12. ¿Qué fuerza impulsa el movimiento de los cromosomas en la anafase? Respuesta. El acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos y el alargamiento de los microtúbulos polares. 13. ¿Qué eventos de la telofase son inversos a los de la profase? Respuesta. Descondensación cromosómica versus condensación. Reformación de la membrana nuclear versus desorganización. Regulación y control. 14. ¿Qué es el punto de control de la metafase? Respuesta. Mecanismo que verifica que todos los cromosomas estén correctamente unidos al uso mitótico antes de iniciar la anafase. 15. ¿Qué proteínas regulan la transición entre fases mitóticas? Respuesta. Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, CDK. 16. ¿Qué evento desencadena el inicio de la anafase? Respuesta. La activación del complejo promotor de la anafase que degrada la coesina. Diferencias y comparaciones. 17. ¿En qué se diferencia la mitosis en células animales y vegetales? Respuesta. Animales, formación de surco de segmentación. Vegetales, formación de fragmoplasto y placa celular. 18. ¿Qué diferencia a la mitosis de la meiosis? Respuesta. En mitosis, una división, dos células diploides idénticas. En meiosis, dos divisiones, cuatro células haploides genéticamente distintas. 19. ¿Cómo difiere la citocinesis en células animales y vegetales? Respuesta. Animales, por estrangulamiento, surco de segmentación. Vegetales, por formación de placa celular. Términos y definiciones. 20. Define. Cromátida. Respuesta. Cada una de las dos copias idénticas de un cromosoma replicado. 21. Define. Uso mitótico. Respuesta. Estructura formada por microtúbulos que organiza y separa los cromosomas. 22. Define. Placa metafásica. Respuesta. Plano imaginario en el ecuador de la célula donde se alinean los cromosomas durante la metafase. 23. Define. Centrosoma. Respuesta. Centro organizador de microtúbulos que forma los polos del uso mitótico. Procesos asociados. 24. ¿Qué ocurre durante la interfase previa a la mitosis? Respuesta. Fase G1. Crecimiento celular. Fase S. Replicación del ADN. Fase G2. Preparación para la división. 25. ¿Cómo se garantiza la distribución equitativa del material genético? Respuesta. Mediante la correcta unión de los microtúbulos a los cinetocoros y el punto de control de la metafase. 26. ¿Qué papel juegan los microtúbulos en la mitosis? Respuesta. Capturar y alinear cromosomas. Separar cromátidas hermanas. Determinar los polos de la célula. Preguntas de integración. 27. ¿Qué pasaría si falla el punto de control de la metafase? Respuesta. Podría producirse una distribución cromosómica desigual, aneuploidía. 28. ¿Por qué es esencial la condensación cromosómica en la profase? Respuesta. Para evitar enredos y facilitar el movimiento y distribución de los cromosomas. 29. ¿Cómo contribuye la mitosis al crecimiento y reparación de tejidos? Respuesta. Permite la producción de células hijas genéticamente idénticas para mantener la integridad tisular. 30. ¿Qué consecuencias tendría una falla en la citocinesis? Respuesta. Se formarían células binucleadas o multinucleadas.